Juan Carlos Tomasto Condori. Él es precandidato presidencial de ese partido de los trabajadores y emprendedores PTE. Bien, amigos, entonces vamos a presentar nuevamente al doctor Juan Carlos Condori, que en estos días también ha dado mucho que hablar, porque lo han invitado a múltiples reuniones y él nos comentará sobre eso. Doctor Juan Carlos Condori, el saludo aquí al canal de televisión. Mario, buenos días. Un saludo a tu teleaudiencia y acá nuevamente en tu set para poder absolver las preguntas que se presenten. Quisiera comentar al respecto del señor, del alcalde de Lima. Efectivamente, él llegó al poder diciendo que el Perú potencia mundial, Lima potencia mundial. Y no creo que se haga potencia mundial una ciudad que trae trenes que tienen más de 40 años y que han sido producto de una mala planificación. Seguramente van a ir a un almacén porque hay que hacer acondicionamientos y que esto va a generar un costo muy superior a lo que nos vienen planteando que es un regalo, porque la implementación posiblemente cueste mucho más de lo que se había planificado y justamente producto de que no hay un trabajo previo antes de tomar este tipo de decisiones. Así es, don Juan Pablo, efectivamente el tema de la Municipalidad de Lima está en agenda, sinceramente, y esto debe dar una lección a todos los políticos, porque han comenzado a comentar, la población quiere tren, quiere transporte, pobrecitos, se oponen los comunistas, los caviares, los terroristas y los que quieren hacer cosas contra este tren. Amigos, autoridades, todo comienza en la administración pública con proyectos aprobados en las instancias correspondientes. Entonces no ha habido ningún proyecto. Señor Porque se le lanzó, soñó, como Porque se llama, como chancho que es, se durmió, se levantó y dijo va a haber un tren y todo el mundo está con el tren, pero no ha habido ningún proyecto. La administración pública trabaja con proyectos, con procedimientos administrativos correctos. Por eso se le critica a él y a sus regiones. Pero regresemos al tema con don Juan Carlos Tomasto Condori. Don Juan Carlos, estos días usted ha estado viajando a unas provincias. Coméntenos cómo es eso y qué propuesta está llevando. Bueno, efectivamente estamos haciendo un trabajo político en el PT. Hemos viajado a Chimbote, hemos estado en Pisco y ahora pretendemos ir el día viernes, mañana vamos a viajar a Huánuco, a hacer una base. Y la idea es llevar nuestra propuesta, que es muy distinta a lo que plantea la clase política. Y acá, si me permite desarrollar, lo que ocurre en el país es que en las últimas décadas los políticos que se presentan en las plazas públicas, en los sedes de televisión, le están proponiendo al país que con continuismo y con reformismo van a solucionar el problema del país. Hay mucha gente que cree que el problema del país es un problema administrativo. Dicen que hay una baja ejecución presupuestal, que tenemos dinero y que mediante una mejora en la administración pública el Perú va a estar en una situación superior. Y eso es mentira, hermanos. Lo digo que es mentira porque si bien es cierto, la población tiene una preocupación urgente hoy de la delincuencia organizada y la corrupción que ya es de larga data, más allá de solucionar esos dos problemas, necesitamos transformar el país y eso no pasa por un manejo administrativo. Efectivamente se tiene que hacer mejoras en la administración, en la ejecución y sobre todo en una lucha contra la corrupción que se lleva parte de nuestros recursos, pero más allá de ello se necesitan políticas públicas que estén enfocadas principalmente a un cambio de este modelo económico extractivista, que siempre lo repito y es la verdad, que produce muy poco y lo poco que produce se lo llevan unos cuantos, las mineras, las agroexportadoras, que son extranjeras, y los servicios, y que prácticamente dejan muy poco al país. Tenemos crecimiento económico, pero este no se ve reflejado en el bolsillo de los peruanos. Efectivamente, don Juan, la vez pasada que lo entrevistamos y quedó ahí, está bien presente, usted desarrolló los temas de la economía del Perú, incluso del extranjero, ¿no? Ahora queremos reiterar esa misma pregunta. ¿Cómo ve usted las incidencias de la economía mundial en el Perú? ¿Cómo está hablando sobre el tema de que el Perú no solamente con reformas? ¿Cómo ve esa incidencia de la economía mundial con el Perú en una nueva gestión que pueda haber? Bueno, muy excelente la pregunta, hermano. En realidad, si nosotros queremos hacer una política pública acorde a lo que realmente necesita el país, tenemos que ver lo que ocurre en el mundo. Hoy estamos en una guerra hegemónica, sobre todo impulsada desde Estados Unidos. Estamos también en una guerra arancelaria que el presidente Donald Trump lo ha impuesto al mundo, sobre todo en una guerra contra China.
que afecta a nuestras economías, ralentiza la economía mundial. Nosotros somos dependientes de nuestras materias primas, va a caer las exportaciones, sobre todo a China, que es nuestro principal socio, por esta misma situación que se está generando, y esto va a impactar enormemente en nuestras economías. Pero hay un tema que normalmente no se escucha en las plazas ni en los medios de televisión. ¿Cuál es este tema? El desarrollo tecnológico. De acuerdo al Banco Mundial, en los próximos 20 años, el Perú, las economías desarrolladas, las empresas, van a perder el 40% de sus empleos producto del automatismo. Es decir, en estas economías desarrolladas, las empresas van a reemplazar al ser humano por robots. Pero sin embargo ocurre lo siguiente, que en estas economías que son más productivas, más competitivas, ellos van a tener los medios, por ejemplo, para fijar una renta básica a su población desocupada. Esto no va a ocurrir en América Latina y en particular en el Perú, porque los trabajadores no van a ser reemplazados por un robot. Van a perder sus empleos producto de nuestra pérdida de competitividad, de no poder competir con estas economías más avanzadas. Se van a cerrar las fábricas y se va a generar un ejército de desocupados y el Estado no va a tener los medios para poder darle esa renta básica que sí lo dan en los países desarrollados, porque al cerrar las empresas ya habrá menos empresas que tributen y el Estado tendrá cada vez menos capacidad. Esto va a agravar la situación actual que tenemos y lo que tenemos hoy ya es difícil y esto está a la vuelta de la esquina. En 10, 20 años esto se va a agravar si no tomamos medidas al respecto. Claro, es muy interesante esta opinión que usted tiene, don Juan, porque yo no quiero hablar de esto, pero voy a tener que hablarlo porque no se puede ocultar. Una fecha le entrevisté al doctor Tomás Gálvez, hoy fiscal supremo, porque estaba metido en el partido político Peruanos Unidos, ya se retiró, y le pregunto sobre el tema de Juan Velasco Alvarado. Le digo, ¿qué opinión tiene usted sobre Juan Velasco Alvarado, un tipo que ha planificado el país, ¿no? ¿Y qué opinión tiene usted sobre el tema de la economía liberal? Y él me dice así, me dejó impactado porque me dijo, mira, él me dice, lo de la derecha, los conservadores no quieren planificación. Mira qué interesante esta respuesta. No, sin embargo, un gobierno siempre tiene que ser planificado. Es la diferencia entre un gobierno como el que tenemos hace mucho tiempo, que Perú no tiene planificación. Somos extractivistas simplemente con concesionarios de afuera. Pero no tenemos una planificación que hacer con esos recursos que extraemos, que a la vez también podemos darle un nivel de industrialización. Otros países, como usted lo señala, tienen su planificación, van a tener garantizada la renta básica para sus ciudadanos. El Perú que no tiene eso. El Perú no va a tener eso porque el Perú sinceramente es informal. Hasta el ambulante que tiene su ganancia lo están botando los alcaldes, el comerciante le están cerrando sus negocios. Entonces, ¿qué renta básica podemos tener en el Perú ahora? ¿Cuál es su apreciación sobre ese tema, don Juan, ahora ya en el Perú aquí, frente a esa economía que usted nos señala? ¿Cómo podemos cambiar ese ritmo de economía que nos movemos? ¿Ve que es planificado o no es planificada esa economía que tenemos actualmente? Mire, es el peor error, y esto es impuesto desde el consenso de Washington. En la década del 80 se implementó el neoliberalismo, que tenía como objetivo adueñarse de las empresas nacionales en los países que estaban en crisis y apertura comercial, bajar los aranceles, que reprimarizó toda la industria del país. ¿Por qué? Nos reprimarizamos porque nosotros no estamos en capacidad de competir con estos países que tenían otro nivel de desarrollo y eso generó que hoy día seamos un país primario exportador de servicios. Hablaba de la planificación. La planificación es importante en un país. No podemos dejar que el mercado haga lo que le da la gana. Por eso es una economía con mercados imperfectos. Hay oligopolio, por ejemplo, en las finanzas. Hay oligopolio en los alimentos, monopolios, y esto es una falla del mercado. Entonces nosotros tenemos que planificar el futuro del país y efectivamente Velasco tenía un plan. En el pasado se estatizó, se apropiaron de las empresas privadas y a partir de ello se trató de hacer un desarrollo industrial que se perdió en la década del 90 cuando se privatizaron estas empresas, y estas empresas son muy rentables hoy en el país, pero generan beneficios solamente para la gran minería, para la gran agroexportación y para las empresas que son dueños de los servicios del país. Prácticamente todos los servicios, salvo el agua, que también quieren privatizarlo, pertenecen al extranjero, al igual que la minería y la gran agroexportación. Se hace necesaria una planificación en el país porque de no hacerlo, prácticamente estábamos dejando que el mercado someta a la ciudadanía. Debemos hacer lo que hizo China.
donde el mercado fue sometido al poder político y sobre todo en beneficio de las grandes mayorías, que es la diferencia con los países que han acogido el capitalismo y sobre todo el mercado, la economía de mercado, pero que simplemente han dejado que los privados hagan lo que le da la gana. Claro. Interesante. Usted, la vez pasada, cuando conversábamos, justamente ese era el tema principal que usted tiene, don Juan Carlos. Vamos a ir ahora al tema de la política, don Juan. Usted es un precandidato presidencial actualmente en esta coyuntura, ¿no? ¿Cómo está viendo el desarrollo del PT, sus alianzas? ¿Cómo ve el panorama político ahora en esta precandidato, don Juan Carlos? Mire, efectivamente el CEN y sobre todo el presidente del partido, Napoleón Becerra, ha estado tratando de impulsar alianzas con otros partidos, como ahora Nación, Nuevo Perú, Primero la Gente, Voces del Pueblo. Sin embargo, estas alianzas no se han llegado a concretar por N razones, porque a la interna de cada partido también hay un deseo de ser candidatos y al hacerse alianza prácticamente se diluyen esas posibilidades y hay una mirada más personalista que de país. Sí se requiere la unidad de los partidos, esperamos que podamos alcanzar alguna alianza con algunos de los partidos nombrados, pero más allá de esas alianzas también tenemos que entender que los partidos políticos de derecha e izquierda están venidos a menos. Entonces la verdadera alianza debe ser de un partido con un líder y sobre todo con las organizaciones sociales y con el pueblo peruano. Y en ese sentido hay una gran responsabilidad de todos los hombres y mujeres patriotas de nuestro país para por lo menos llevar un mensaje que no podemos esperar un cambio con estos partidos políticos hoy representados en este Congreso corrupto. Si queremos realmente un cambio para el país, debemos empezar por jubilar, por eliminar políticamente a estos señores y por lo menos darle la confianza a nuevas fuerzas políticas que tienen ideas y pensamientos y propuestas distintas e innovadoras. Bien, don Juan, usted está llamando a la población a que no voten por los partidos políticos que están en el Congreso, que voten por partidos de repente nuevos, o en todo caso voten por usted. ¿Por qué la gente tiene que votar por usted, don Juan Carlos? Explíquenos unas razones. Mire, gracias por la pregunta. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores va a hacer una elección el 30 de noviembre, sin de no llegarse a una alianza. Esperamos que sean primarias abiertas y se va a determinar quién va a ser el representante del partido. Nosotros pedimos que voten por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores porque representamos a esa gran masa de emprendedores y creemos que ahí está el futuro del país. ¿Por qué? Como ya decía, se ha crecido en la parte superior, diríamos, por la minería y por la agroexportación, pero no se ha crecido en la gran masa laboral, sobre todo, y empresarial y emprendedora, que representa prácticamente el 80% de la PEA, que están incorporadas dentro de la microempresa principalmente. Y nosotros creemos que para solucionar el problema del país, más allá de las mejoras administrativas que se tienen que hacer en el Perú, más allá de ello, que no es lo que va a generar el gran cambio, tenemos que transformar este modelo para pasar del extractivismo a una postindustria, seguramente transitando por la industria, porque se necesitan recursos para impulsar el desarrollo de una sociedad postindustrial, pero para ello es importante el desarrollo de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando no una redistribución de la riqueza, que es lo que se acostumbra a hacer en el país, que las empresas tributan, el Estado recauda lo poco que recauda y con esos recursos puede hacer alguna acción social o un beneficio para la población. Nosotros estamos planteando una lucha contra la pobreza desde la producción, es decir, desde el impulso de nuestra micro y pequeña empresa. Bien, don Juan, interesante. Amigos, hoy en la actualidad todos los políticos, los precandidatos, la primera, aparte de hacer conocido ante la ciudadanía, bueno, hay partidos que tienen su candidato ya como Porques es el candidato innegable de su partido, ¿no? La señora Keiko también igual forma, y otros también. A Soto también quería ser igualito, esta vez a Soto lo han desembarcado, y muchos están desembarcándose, pero hay partidos que todavía van a pasar por la democracia interna. Entonces acá vamos a dirigir también a los compañeros amigos del PT, señor Napoleón Becerra, señora Angélica Sayán, y varios precandidatos que hay, le ha salido un competidor fuerte.
Estamos con Juan Carlos Tomasto. Don Juan Carlos Tomasto, usted ahora dirigiéndose directamente a los amigos del PTE, ¿qué le plantearía a los precandidatos que están al interior del PTE? ¿Cómo hacer una unidad? ¿Cómo hacer que haya una elección democrática donde todos ustedes puedan ser un partido unido, fuerte, para ganar? ¿Qué les plantea a sus precandidatos? Quiero dirigirme a los militantes, simpatizantes y amigos del PT, que hoy en esta coyuntura en la que posiblemente no lleguemos a hacer una alianza, debemos reunir las fuerzas necesarias y sobre todo la unidad del partido para juntos poder generar una propuesta que realmente responda a los intereses de la patria. En ese sentido hago un llamado al presidente del partido, al CEN, a los militantes, a los simpatizantes, para unirnos en torno a un proyecto político que venimos desarrollando y cuyos planteamientos lo vamos diciendo en cada sede, en cada plaza, para juntos alcanzar el poder y desde ahí hacer la gran transformación de la patria. Ya saben, amigos del PTE, dirigentes, militantes, hay un precandidato muy fuerte, muy competidor. Yo espero que tengan una pequeña mesa redonda, de repente los precandidatos se sienten y conversen y planteen las cosas, ¿no? Entonces, sería interesante eso. Don Juan Carlos, unas últimas palabras aquí para el canal y a la audiencia en general. Bueno, quiero dirigirme al pueblo peruano, que tenemos que entender, como hace un momento lo dije, que solamente será posible un cambio cuando hayamos liquidado políticamente a esta clase política que nos viene gobernando los últimos 30 años. Y otro aspecto, señores, no podemos pretender solamente estar apagando incendios. Sé que la principal preocupación del pueblo peruano es la inseguridad y la corrupción, pero más allá de ello tenemos que pensar que tenemos que construir una sociedad distinta, una sociedad. A lo largo de nuestra historia, señores, hemos sido administradores de pobreza. Todos los gobernantes, salvo algunas excepciones como Velasco, solamente han administrado pobreza, no han generado riqueza en el país y lo poco que se produce lo mal administra y lo roban. Nosotros estamos planteando pasar de ser administradores de pobreza a ser un gobierno y una nación que genere riqueza para mejorar la condición de vida de todos los peruanos. Bien, amigos, ha sido una entrevista nuevamente con el doctor Juan Carlos Tomasto. Nosotros los esperamos nuevamente en la próxima secuencia. Regresamos. Gracias, Mario.